pero esos colores, bien marcada. O sea, ellas dijeron, no nos vamos a quedar atrás, ¿ok? Y hablando de looks. Lucazos. Bueno, muy bien. Bueno, van levantando la mano, ¿de acuerdo? Así es. Ana Victoria Maldonado, diga presente. Ana Victoria, levante la mano. Diga presente, presente, muy bien. Ella viene de Guatemala, es trabajadora social y defensora de los derechos de las mujeres e indígenas, con amplia trayectoria en investigación y activismo por la salud y la justicia con enfoque de género. Toma pavos. Mariani Sánchez, levante la mano, presente. Muy bien, comunicadora social venezolana, feminista y directora de comunicaciones de Libera, referente de justicia reproductiva y cambio de narrativas. Bueno, no dijo nada ahí por hacer. Bueno, y Rosina Guerrero de Promsex, muy bien, levantó la mano. Viene de Perú, es psicóloga feminista y directora ejecutiva de Promsex, reconocida por su liderazgo en políticas públicas y derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Un breve aplauso, un breve aplauso. Muy bien, quiero darles la palabra totalmente a ustedes porque tenemos poquito tiempo y tienen el desafío de contarnos por qué estas historias son tan importantes, lo más resumido que puedan, pero también por qué Guatemala, por qué Perú estaban en deuda con estas niñas y con toda América Latina, con todas nuestras niñas de América Latina. Son ustedes, es cuando ustedes comienzan. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Bueno, soy Rosina y fui parte del equipo que acompañó el caso de Camila. Camila es una niña de 13 años que quedó también embarazada producto de violación sexual. Y ella, más allá de todo lo adverso y de compartir muchas de las cosas que mis compañeras ya compartieron con ustedes, fue una niña quechohablante de una zona muy, muy pobre del país. Perdón, ¿nos repetís? Quechua hablante. Quechua hablante, Perfecto. sí, indígena. Y a pesar de ello, y a pesar de que ella no quería continuar con el embarazo y que el aborto terapéutico en el Perú es legal, a ella se lo negaron. Y en este proceso de, digamos, de buscar atención, Camila fue encontrada culpable de autoaborto, fue perseguida por la justicia, por la fiscalía, por el propio personal de salud también. Sin embargo, esta historia es una historia que se transforma del horror, de esta narrativa de la crueldad, del horror, a una historia donde las niñas tienen voz y no son vistas como pequeños objetos sin capacidad de tomar decisiones propias. Y ese es lo que dice el dictamen del Comité de Derechos del Niño. Porque Camila acude al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y es la primera vez que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se pronuncia sobre varias cosas, pero entre ellas, y algo sumamente importante, es que las niñas tienen derecho a recibir información clara y a participar de las decisiones sobre su propia salud. Entonces es algo sumamente importante porque aquí, y en el caso que nos contaron de Argentina, es un poco como que, no sé, todo el mundo hablando y la voz de la niña, ¿no? Sin escuchar muchas veces, ¿no? Y algo que dice también este comité es que la salud mental es un derecho humano. Y eso no es poquito. No es poquito, porque siempre piensan que las mujeres nos hacemos, ¿no? Que las niñas fingen, que las mujeres fingimos, dolor, ansiedad, que todo eso es fingido, ¿no? Y entonces el comité dice, a esta niña se le afectó la salud mental. Y eso es algo sumamente importante, porque casi es que las niñas y las mujeres tienen que estar muriéndose para poder acceder a un aborto. Cuando el aborto terapéutico, que es ilegal en mi país, es una atención preventiva que protege. Y cambiar eso ha sido como muy importante esta decisión. Decir, esta es una atención en salud como otras que protege la salud y protege la vida. Y entonces Camila espera, va al comité, como yo les cuento, y el comité dice, bueno, Camila tiene derecho a educación, a atención en su salud mental, a una reparación integral y justa. Pero también le dice a mi estado, al Perú, tienes que implementar política, porque la política es la única manera en que esto no vuelva a ocurrir, ¿no?
y da varias cosas, y entre ellas quiero resaltar dos que me parecen muy importantes para Perú, pero también para América Latina. Educación sexual integral. Se pronuncia sobre la necesidad y que la educación sexual es un derecho, no como algo, como un favor o como algo que si quieres o no quieres, sino que es como un derecho. Y lo segundo que también quiero resaltar es que se tiene que tener atención especializada para las niñas en todos los servicios de salud. Y las políticas tienen que adecuarse a eso, porque las políticas y los protocolos y las guías están hechas pensando solo en mujeres adultas. Y entonces el sistema de salud tiene la obligación de hacer guías, protocolos y todo adaptadas a las niñas, en un lenguaje comprensible, en un lenguaje claro, que las niñas entiendan. Y eso es algo sumamente importante que yo espero que se cumpla, que se desarrolle, que se logre avanzar en momentos donde, al parecer, la crueldad y el temor y el miedo y este odio están primando. Pero estas voces que se alzaron, estas niñas nos están dejando tanto que rompen el miedo, acuden a la justicia, levantan su voz, participan, y creo que esa es la ruta. Por más Camila, Susana, Lucías, por todas ellas es que estamos acá, y a ellas les debemos también esa celebración. Gracias. Muchas gracias. Entonces, hay algo de lo que decías que me parece que justamente no solamente es la obligación de los sistemas de salud, los adultos, informar sobre esos derechos dentro de esos sistemas, sino todos nosotros. Digo, también hay algo de que todos nosotros hoy nos vayamos sabiendo que podemos hacer accesible esta información a nuestras niñas, que es fundamental. Con eso me callo y les cedo la palabra. Sí, a ver, como hemos hecho también desde el movimiento Son Niñas No Madres, que esa problemática, pero también la invitación a ser parte de la solución, la sintamos propia de todos y todas nosotras. Yo creo que hemos tenido varias estrategias que han sido fundamentales, pero si queremos entender por qué la campaña Son Niñas No Madres, ese eslogan, esa afirmación Son Niñas No Madres ha llegado a ser tan potente como es, debemos mirar al inicio como esta decisión estratégica que le dio vida a esta estrategia multidimensional, porque pues Son Niñas No Madres no es solo una campaña, como ya vieron, es un proceso de litigio, también es la construcción y fortalecimiento de un movimiento. Y esa decisión estratégica fue escuchar a las niñas primero. No podemos hablar sobre ellas sin escucharlas y ver cuáles son sus necesidades, sus anhelos y sus sueños. Y eso fue lo que hicimos en 2016, cuando construimos un informe muy doloroso de leer que se llama Vidas Robadas, en el cual además acudimos a hacer entrevistas a distintas niñas que habían sobrevivido al horror de la violencia sexual y además las habían forzado a continuar con los embarazos producto de esa violencia. Y habían varios factores en común en sus historias. Como nos contaba que querían volver a la escuela pero no podía porque ahora estaban cuidando de sus bebés. Lo difícil que era para ellas sentir afecto por esos bebés. Cómo la sociedad las señalaba también, las comunidades, en lugar de apoyarlas. Y cuando vimos esa evidencia tan dolorosa, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y ahí es donde surge Son Niñas No Madres como campaña, como una plataforma para llamar la atención ciudadana acerca de esta problemática, que es una epidemia silenciosa, que yo a veces me pregunto por qué no hablamos más de esto, quizás es porque duele mucho hablar de esto, pero no solamente para decir, pues, poner el dedo en la llaga y decir, este es un problema, somos la región con la segunda tasa más alta de embarazos en niñas menores de 15 años, sino para mostrar por un lado que detrás de esa estadística hay historias reales. Niñas, como fuimos niñas nosotras también, con sueños truncados porque se los arrebató la violencia sexual y se los arrebató también la falta de oportunidades para retomar su proyecto de vida. Y también para ofrecerle a la gente caminos de acción. A mí me gusta ser optimista y pensar que la sociedad o el grueso de la gente tiene un conocimiento más o menos importante acerca de las problemáticas que aquejan a las niñas. Sabemos que esto existe, pero yo creo que el paso siguiente es ¿qué puedo hacer para, desde mi sombrero, desde mi espacio, convertir la indignación en acción? ¿Qué pasa si soy generadora de contenido? ¿Qué pasa si soy médica, si soy artista, si soy abogada, si soy madre, si soy padre, abuela, una vecina? Entonces, desde Son Niñas No Madres nos hemos dedicado a
construir herramientas como este kit de acción. Lo pueden consultar en la web, si no lo tengo acá, que dice no solamente qué puedes hacer, sino cómo puedes sumarte a ser parte de esta construcción de un mundo libre de violencias para las niñas. Que está bien exigirle a los estados, pero también como comunidades tenemos una gran oportunidad de ser comunidades protectoras, de mostrarnos como personas confiables, informadas o al menos curiosas, a las cuales puede acceder una niña y plantearnos una duda o plantearnos una situación que no se siente bien y que podamos acompañarlas en el proceso de buscar respuestas, buscar justicia, buscar acceso a la salud y darles información, pero sobre todo contención y acompañamiento. Yo creo que eso lo ha hecho Son Niñas No Madres y ha sido clave de la razón por la cual tanta gente se siente conectada a este movimiento que es mucho más que un eslogan. Wow. Sí, Pescado en esto, ¿no? Hay algo que inevitablemente muchas mujeres y niñas inclusive hemos tenido menos derechos vulnerados. A mí no me gusta decir privilegios porque somos mujeres blancas, de clase media, que entonces hemos tenido acceso a otros derechos que otras niñas tienen aún más vulnerado. Ana Victoria, vos trabajás en Guatemala con niñas de comunidades indígenas que entonces, lamentablemente, por muchas cosas, por ejemplo lo que mencionabas, quechua hablante, bueno, en la justicia no hay alguien que sepa hablar quechua o traducir, entonces tienen menos posibilidad de saber qué derechos tienen porque no llegan a contárselos. Te cedo la palabra, pues sos la que trabaja directamente. Bueno, Sacaricnán, Sacaritat, Sacaricali, Sacari. Maltiosh, in Ana Victoria Maldonado, en Tinamit, Guatemala, y Shim, Guatemala, Maya Quiche. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a este evento. Yo soy Ana Victoria Maldonado, soy una mujer indígena quiché de Guatemala y pues agradecemos este espacio, ¿verdad? En el idioma que yo se los dije es uno de los 23 idiomas que se hablan en Guatemala. Entonces, desde ahí vemos un tanto complicado el hecho de que realmente tengamos un Estado que pueda proteger los derechos de las niñas y de las mujeres en general. Y el Estado, yo siempre lo digo, es como un equipo, ¿verdad? Un equipo que si todos nos unimos tendríamos que proteger a las niñas. Y lo que dijo la ONU en el caso de Fátima, porque es Fátima, la niña de Guatemala, que aunque ella representa muchas niñas y no es indígena, las niñas indígenas, como bien lo decías, todavía atraviesan serios problemas que tienen que ver con el tema de la cultura. Y lo digo abiertamente porque me siento en la libertad de poder hacerlo desde la voz de ser sobreviviente. Entonces, eso nos deja a nosotras, digamos, como una lección de qué hago y cómo lo hago desde lo que viví, ¿verdad? Entonces, cuando nos permiten hacer eso, nosotros podemos tocar todavía mucho más, digamos, de poder decir en mi historia, ¿verdad? Y mi historia, que fue hace muchos años, se sigue repitiendo, y es la historia de Fátima, ¿verdad? Entonces, cuando Fátima llega al comité es porque el Comité de Derechos Humanos le dijo al Estado de Guatemala, no protegiste a Fátima como debías de protegerla, ¿verdad? Entonces, para las niñas, esto es un desafío. Y el poder pensar, bueno, yo soy una niña, ¿qué sueños tengo? ¿Qué es lo que me falta todavía por conocer? Pero sobre todo, ¿qué es lo que debe tener un derecho? Y para las niñas muchas veces ese derecho, y cuando se es indígena todavía más, porque ese derecho está muy lejos de que se nos impuso un idioma, una forma de pensar, una forma de actuar, y que las leyes están en esa sintonía. Entonces es aún más difícil porque cuando va a un juicio tiene que asegurarse de tener un traductor, un intérprete, alguien que diga con otras palabras lo que quise decir en el idioma. Entonces, para Fátima, por ejemplo, que le haya dicho el Estado, no protegiste a Fátima y necesitas hoy hacer A, B, C cosas, significa que nosotras como organizaciones en este movimiento nos toca decir cómo se hace. Porque todavía el Estado nos dice, pero ¿cómo se hace eso, verdad? O sea, ¿cómo digo yo que el derecho a la educación integral en sexualidad hoy es un desafío? En Guatemala tenemos todos los años, igual que lo decía acá mi compañera Rosina, más de 2,000 niñas que registran un nacimiento.
no digamos las 37,000 adolescentes con las que se termina, menores de 18 años, que para nuestro país es la edad para poder votar, que sí pueden, no pueden votar, pero sí pueden inscribir un nacimiento. Esas son las cosas que nos toca que seguir trabajando. Y entonces con esos números nosotros podemos decir, bueno, entonces ¿cuántas niñas acceden a la justicia y cuántas a la protección social en un Ministerio de Desarrollo que les debería de dar toda la parte integral a estas niñas que el Estado no pudo proteger? Y nos encontramos con que hay 0 programas específicos que realmente tengan un acompañamiento. Y para quienes hemos pasado por esos procesos sabemos que lo fundamental es la salud mental. Es decir, ¿cómo llego yo y cómo sano? Porque muchas veces llegamos a los juzgados a llorar porque ni siquiera eso nos sale, ¿verdad? La voz para poder expresarlo. Entonces necesitamos ese acompañamiento. Pero cuando el Estado de Guatemala, por ejemplo, pueda darle a través de una psicóloga una atención personalizada a una niña que ha sufrido violencia sexual, no digamos una maternidad. Y cuando hay elementos culturales ahí, por ejemplo, de poder decir, bueno, yo heredo la tierra al varón, no a la mujer, porque la que va a buscar el hogar es la mujer, no el hombre, ¿verdad? Pero encima de eso es el hombre agresor. En el caso de Fátima no era su papá, pero en nuestros registros tenemos que el 80% era un papá, un tío, un padrastro. En el caso de Fátima era el director de la Secretaría de Bienestar Social, es decir, una institución que debió protegerla. Y encima era un docente universitario. Entonces, todavía pensamos en esos espacios en donde se supone que deben de proteger a las niñas, y lo que resulta es que es el agresor inmediato. Entonces, el caso de Fátima igual nos ilustra los derechos que a ella se le fueron vedados, pero que hoy la lucha de ella se convierte en la lucha de muchas que callamos por mucho tiempo, pero que trabajamos en ese trabajo de hormiga de día a día y que hoy se convierte en poder responderles a las Fátimas de hoy de una no solo mejor manera, sino de más pronto. Y no tendríamos que esperar los 15 años que Fátima tuvo que esperar para poder, y todavía con un fallo internacional para que el Estado pueda empezar a pensar en cómo hace para recuperar el daño que se le hizo a Fátima. Gracias. Wow, muchas gracias. Wow. Qué potencia, qué potencia. Sí, sentimos esa autoridad, ¿no? Las sobrevivientes, en mi caso de violencia sexual, cuando hablamos, porque también hay mucha responsabilidad en hablar por esas otras niñas, por esas otras mujeres, siempre esperamos estar a la altura. Ustedes lo están. Muchas gracias por haber venido hasta acá, por el trabajo que hacen todos los días y por encima tratar de resumirlo cortito para que se entienda, para que llegue y para que nos entre en el tiempo que tenemos de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Son niñas nomás.